vamos entrando, que vayan entrando todos sus compañeritos y hasta mientras vamos a ir conversando. A ver, me dijeron, como les decía, que habían pasado ustedes clases en el anterior módulo y me fijaron distintas condiciones que lo vamos a discutir, ¿ya? Por ejemplo, una de las condiciones que me dijeron del instituto es que siquiera mínimamente una vez a la semana vayamos a pasar clases al instituto. Eso tenemos que prever, por favor, ¿ya? Y yo he explicado a gerencia que podríamos ir a pasar las clases, más que todo a rendir el examen, ¿ya? El día viernes. No sé si ustedes están de acuerdo. Bueno, los exámenes se van a dar los días bien porque va a estar abierta las plataformas del Zoom, de la plataforma del Drive del instituto para que puedan dar sus exámenes, ¿ya? Este viernes, por ejemplo, vamos a dar nuestro examen. Entonces, eso es lo que me ha indicado dirección, que pueden pasar de forma virtual, pero mínimamente una vez a la semana tenemos que ir a pasar de forma presencial. Lidia, ¿qué decías? Licenciada, mi opinión sería, en cuanto a lo que está refiriéndose, que recuerdo que el día de ayer usted dijo que vamos a tener un proyecto o una propuesta de proyecto. Sí. Sería de defenderlo en el instituto, quizás eso, y eso contaría como nuestra asistencia a clases. Exacto. Yo había indicado a dirección que se pueden tomar muchos métodos, ¿no? Por lo que su curso es numeroso, tranquilamente se puede tomar una hora para un 50% y otra hora para el otro 50%, para que den un pequeño examen de forma oral y el escrito se pone nomás en la plataforma. Entonces ellos me han indicado que no habría ningún problema, que ahí se estaría acomodando, porque hoy día también sufrimos ese problema con el otro curso. Cuando yo llegué y eso menos cuarto, no podía entrar Zoom. Nos hemos tardado siquiera una media hora. ¿Por qué? Porque estaba muy saturado. Como todos utilizan el Zoom en el instituto, pese que son de distintas conexiones, tenemos Intel, tenemos Tigo y tenemos Potap en el instituto. Cada planta tiene su propia red de conexión, pero pese a ello hemos tenido ese problema. Nos hemos tardado y al finalizar, aunque no, ustedes no me crean, ya no hemos podido entrar solamente yo y los estudiantes no podían ingresar nuevamente al link que se les había dado. Entonces, aparte de ello, a veces se les cuarta un poco la participación a los que están en forma de dispositivo, no en forma tecnológica, y los que están ahí en forma presencial son los que más participan. Entonces, he visto esa deficiencia. Pero como ustedes son numerosos, eso más les he indicado a dirección de que lamentablemente muchas veces no existe mucho transporte para que vuelvan a sus casas, ¿no? Y el día viernes estaríamos previendo esto, ¿ya? De que les vengan a recoger si son señoritas jovencitas, que recién son bachilleres, aunque sea que les vengan a recoger sus papás, no hay ningún problema. Y para que se vayan a sus casas y vivirían lejos. Brian, ¿quería decir algo? Sí, licenciada. Anteriormente, cuando estábamos en el curso primero había módulos que sabíamos pasar de 8 a 10 de la noche, o sea, tampoco se extraña a los compañeros que sabíamos pasar de 7 a 9 siempre. Ah, Y ya. como el anterior módulo hemos pasado con el ingeniero Freddy, él sacaba una lista para cada día quienes tenían que venir al instituto. No sé si habría la posibilidad, Alicia, de igual modo, ¿no? Sacar una lista y qué días venir a pasar así. Y eso usted me contaría como la asistencia, licenciada. Ya. Porque los viernes muchos, yo creo que todos también a veces trabajan, yo también trabajo, Lice, y se me hace un poquito dificultoso, digamos, ir a dar el examen el día viernes, licenciada. No, los días viernes ya está instituido en el instituto, o sea, prácticamente no hay ni cómo. Viernes sí o sí se abre la plataforma para todos para dar el examen, ¿ya? Sí o sí, me han dicho que los viernes se toman los exámenes.
no se puede tomar el examen otro día. Y siempre ha estado eso así desde el momento en que se ha abierto vía virtual en el instituto, me han indicado. Entonces, tendríamos más bien que acoplarnos a eso. Y como yo ya he conversado con dirección, los días viernes podríamos hacer lo siguiente, ¿no? Por grupos, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Vamos a ir de 8 a 9, ¿ya? Va a ir un grupo para que dé de forma presencial su examen. Y de 9 a 10 va a ir otro grupo para que dé también de forma presencial, ¿ya? Pero al mismo tiempo se les va a tomar el examen de forma virtual, ¿ya? Bueno, así tendríamos que hacer los días viernes. ¿Están de acuerdo o lo hacemos por votación? Si no, tendría que ser de forma presencial, puede ser, no sé, un día miércoles, y los exámenes pueden dar de forma virtual, pero igual tienen que presentar, igual el proyecto tienen que defender, igual de vía virtual, por si acaso. Bueno, el virtual generalmente va a ser en las últimas 2 semanas va a ser lo que vamos a aplicar, perdón, de forma oral y de defensa, ¿no? Entonces, dependiendo de ustedes, después se puede hacer nomás las clases vía virtual. El problema es de que es preocupante, ¿no? Con este problema del transporte, muchas veces no existe el transporte para volver a casa, hay algunos que viven demasiado lejos. Por eso es de que ayer había esa preocupación de sus compañeros. Lidia, quería decir algo, luego Javier. Sí, licenciado, una consulta. Si vamos a dar examen presencial y luego virtual, Ujú. ¿a qué hora se estaría habilitando el virtual? Porque si vamos a salir del instituto, digamos que a mí me toca el primer turno de 8 a 9, llegaré a mi casa dependiendo de dónde vivo en media hora o más. Y el examen, ¿hasta qué hora estuviera vigente para realizar la parte virtual? Ya. Generalmente yo lo que hacía es lo siguiente. Con los estudiantes lo que hacía, les daba la hora, por ejemplo, los días viernes, lo abría la página, 20 minutos simplemente es el examen, porque es un examen fácil. Ustedes pasan de 8 a 10, de 8 a 10. Entonces podemos poner, por ejemplo, de 8 hasta 8 y 20 el examen, ¿no? Y las clases empezarían, por decir, 8 y media, ¿ya? 8 y media porque ya estuviéramos tomando 20 minutos y 10 minutos para regresar a llegar al instituto, o puede ser unos 20 minutos para llegar al instituto. Algunos de sus compañeros cuando del otro módulo me decían de que ellos lo dan por celular cuando es teórico. En cambio, cuando es de ejercicio, sí o sí necesitan de la computadora y necesitan del celular. Esta materia es teórica, no es materia donde vamos a hacer números. No lo es, ¿no? Entonces, pueden darlo por vía celular, que es también mucho más fácil. A ver, Javier, dígame. Licenciada, por lo menos a lo que yo estoy entendiendo, hay la necesidad de ir a algunas clases al instituto. Ujú. Y haciendo una fusión de las propuestas que hacen los compañeros y las compañeras, y también la propuesta que hace usted, licenciada, me parece a mí buena la idea de ir un día miércoles, por decir, por grupos organizados, porque entiendo que usted también estaría de acuerdo en pasar las clases virtuales desde su domicilio, ¿no? Sí. Entonces, lo que pasaba en la anterior materia es que el ingeniero daba las clases desde el instituto, ¿no? Entonces, por esa razón, hay días que solíamos estar por grupos, cada día iba un grupo determinado bajo una lista que sacaba el ingeniero, ¿no? Y así hacer permanencia de estudiantes en el instituto, lo que quiere el Ministerio y la Dirección Departamental de Educación. Claro. Entonces, pienso que sería nomás factible para que todos estemos contentos, que los días miércoles podríamos ir, como usted proponía, Licen, a pasar las clases ya sea en dos grupos, en diferentes horarios, y así ese día, solamente ese día usted iría al instituto, también los estudiantes iríamos al instituto,
y los días viernes estaríamos desarrollando nomás la evaluación como corresponde, licenciada, y como está establecido dentro de los reglamentos que tiene el instituto, una evaluación todos los viernes y los 4 parciales que se tienen que tener, ¿no? O los 3 parciales y un final. Y así de repente tal vez podríamos estar todos tranquilos. Creemos que esta situación de la pandemia y también, como yo le comentaba al anterior, hemos estado hasta el momento, creo, sin dificultades en las clases virtuales que hemos ido desarrollando con todos los licenciados y los ingenieros. No hemos tenido dificultades, ¿no? Entonces creemos nomás que hemos rendido satisfactoriamente y hemos cumplido también con todas las peticiones que se tenían en cada área, o mejor dicho, en cada materia que hemos ido pasando, licenciada, ¿no? Ya. Entonces, ¿saben qué es lo que podemos hacer? Por decir, este miércoles, o sea, mañana, ¿no? Ya tienen los grupos divididos. Vamos a hacer lo mismo que el otro ingeniero hacía, si no me equivoco, el otro licenciado, el grupo 1, grupo 2, ¿ya? Mañana estaría yendo el grupo 1 de 8 a 9 y el grupo 2 de 9 a 10, ¿ya? Y a la otra semana al revés. El grupo 2 de 8 a 9 y el grupo 1 de 9 a 10. Así vamos a compensar que algunos se queden un poquito más y algunos se queden un poquito menos, ¿no? Entonces, habría ese equilibrio. ¿Están de acuerdo? Dicen, no había 2 grupos, habían varios grupos. Tendría que dividirnos usted, no sé si por orden de lista, porque íbamos 7 estudiantes o 8 por día. Entonces, 2 grupos como tal no tenemos dividido todavía. Ya. Dice, Según el número de los estudiantes, ¿ya? dice, Según el número de los estudiantes, es 50 y 50 me han indicado en el instituto. Entonces, en la aula donde nos han dado, con facilidad entran 15 personas. dice, el ingeniero hacía todos los días que íbamos a pasar clases de lunes a viernes, licenciada. Solamente que el ingeniero saca una lista de 8 personas, digamos, por decir somos 30, se reducía, digamos, a 7. Ya. 7 pasaban el lunes, otros 7 el martes, otros 7 el miércoles y otros 7 el viernes, por decir. O sea, todos los días iban al instituto, licenciada. Ya, pero no, ya nos ha dado la dirección, porque si yo voy y le digo al director, no, van a venir a pasar clases, entonces nos estaríamos haciendo la burla, ¿no? No, lo que le estamos indicando es que usted divida el grupo, Claro, licenciada, en pero 2 el curso. por eso en 2 grupos estoy dividiendo, pero para el día miércoles, para ir una sola vez, porque yo tendría que estar yendo 2 veces también, ¿no es cierto? Un día uno, un día otro, entonces para que haya ese equilibrio. A eso, Está bien, licenciada. ¿ve? Está bien, licenciada, lo que usted está planteando prácticamente. Por eso yo decía hace rato que para llegar a la conformidad tanto de los estudiantes y también a su persona, licenciada, ¿no? Entonces, me parece, por lo menos, de repente no se han entendido los compañeros, pero me parece factible los 2 grupos que ha de organizar, licenciada, de 15 estudiantes. Yo le pediría más bien que usted pueda enviar una lista como con un grupo 1 y una lista con un grupo Con 2 el con grupo 2. el horario Exacto, con el exacto. horario Eso de es lo que ingreso más vamos a al hacer. grupo. Ujú. Y con eso yo creo que todos estamos felices, dicen. Ya, eso vamos a hacer. Le haremos eso mañana. Si no funcionaría, tendríamos algún problema, tenemos que tener un plan B. Y ahí mismo vamos a ver. Bueno, todo tenemos que agotar porque esta pandemia, sinceramente, a mí ya me da mi miedo hasta ir a pasar clases y peor todavía hasta tarde porque hace frío, no hay movilidades para retornar. Es más, yo me he atrevido hasta decirles, me van a poner una movilidad para retornar a mi casa, o mínimamente me lo van a llamar, o me van a pagar una movilidad y me han dicho no. Entonces yo les he dicho, entonces yo tampoco no me puedo arriesgar, no puedo arriesgar también a los estudiantes, ¿no? Entonces vamos a hacer eso. Bueno, ya nos está venciendo el tiempo, vamos a ir al otro tema, ¿ya? El otro tema es la evolución de la administración. Ha habido pues en el mundo pero muchos conflictos, muchas cosas que ha llevado a que el ser humano vaya evolucionando. Dentro de esto les voy a mostrar un pequeño video y luego lo vamos a ir analizando. Bueno,
Video. Ahorita les voy a mostrar el video, les voy a compartir pantallita. Compartir. Ya, se escucha, ¿no? Sí, Licen. Hola, soy Patricio. Hola, soy Carlos y juntos te invitamos a conocer la administración a través de la historia. Sí, y para eso tendremos que ocupar nuestra imaginación. Claro, imaginemos el espacio exterior, un universo infinito. Allá tenemos al planeta Tierra, fuente de recursos para nosotros, donde la administración comienza cuando el hombre aparece en la Tierra. Un día emigró hacia los llanos y valles. Se da cuenta que solo no puede satisfacer sus necesidades más básicas de alimentación, cobijo y seguridad, y que requiere de otros hombres para sobrevivir. Para ello es necesario organizarse. Eligen sus líderes o simplemente se imponen más fuertes. Planifican cómo van a matar un animal, cómo será la cacería. Se organizan, donde cada uno juega un papel, cada uno tiene una tarea que hacer. Así van administrando y en un principio sin saberlo. Se derriten las piedras que rodean el fuego. Había descubierto el metal. Luego, todos sus artefactos los construye de este material. Armas, utensilios y herramientas. El hombre va progresando. Grupos, clanes, aldeas y pueblos van creciendo. Y sus formas de relacionarse en grupo también fueron más complejas. Comienzan sus primeras formas de comercio. Se conoce el dinero y se establece la moneda. Roma no hubiera conquistado medio mundo sin una clara organización, coordinación y dirección de su empresa pública y sistema de tribunales. Ni los chinos hubieran creado su gran muralla. En la Edad Media, la administración era necesaria en la expansión de imperios, como el bizantino, el de Carlomagno, con decadencias sociales y descalabros económicos. En este periodo hay grandes cambios sociales, políticos, religiosos y culturales. El trabajo se caracteriza por ser completamente manual. Son talleres artesanales, con muchas horas de trabajo por un salario miserable o el alimento. Las economías son agrícolas, todo proviene de la tierra. Resurgen el comercio y las ciudades. Ya en el siglo XX, con la revolución industrial, se ofrece un acercamiento más acabado al ejercicio de la administración. Cambia el sistema de producción de artesanal a una división del trabajo. Esta división consistía en una línea de trabajo en cadena, donde se producían determinados productos en serie. La agricultura comienza a prosperar con el invento de nuevas máquinas, segadoras y trilladoras. Así el campesino se liberó de esa pesada labor, aumentando la producción junto con los avances de la química. Hoy nos encontramos en la era tecnológica, de informática y telecomunicaciones, de la información. Se completa la secuencia del genoma humano y hablamos de globalización económica, donde la información es un recurso importante y la administración una ciencia que nos ayuda a tomar decisiones. Como ven, la administración ha existido siempre. Desde que el hombre ha necesitado organizarse para alcanzar objetivos, en un principio los más básicos. Claro. Y luego con la evolución de la tecnología han cambiado las formas y los métodos. Nos vemos pronto. ¡Chao! ¡Chao! ¿Han podido observarlo? Sí, ¿no? Sí. Yo tenía razón, existías desde un principio. Sí, tenía razón. Espérenme un momentito. Vamos a... Tenía razón. Siempre ha existido la administración. De alguna manera, pero sí ha existido, ¿no? Frente a esto, este es el tema que vamos a llevar a cabo el día de hoy. Bueno, esta noche, perdón.
el que nos dice que la administración ha existido desde siempre, ¿no? Tema número 2 es el origen y evolución de la administración. Cuando hablamos de de este pequeño, como se dice, y gran fenómeno dentro de la sociedad, estamos prácticamente hablando de algo que se ha ido convirtiendo paulatinamente en una ciencia. ¿Qué nos dice el origen de la administración? Nos dice que los grandes avances que ha existido en las distintas épocas y en los distintos ámbitos ha tenido que haber, como se dice, ha tenido que haber distintas soluciones, distintas hermenéuticas de llevar una economía, una tecnología y producir algo de ciencia, ¿no? Que se relaciona con la administración. El avance de la humanidad sería pues imposible que exista, por ejemplo, distintas actividades si no hubiese habido una buena administración. Primero, sobre la administración tenemos que decir que las personas llevan muchos siglos formando y formándose en las distintas organizaciones al repasar la historia de la humanidad. Aparecen las huellas de los pueblos que trabajaron unidos en las organizaciones formales, por ejemplo, los ejércitos griegos, romanos, la Iglesia Católica, la Iglesia Romana, las compañías de las Indias Orientales, las compañías de Bahía de Hudson, etcétera, ¿no? Las personas también han escrito muchas bibliografías en las cuales nos pueden demostrar que la administración ha tenido distintas épocas importantes en las cuales nos muestra como en el video, ¿no? Lo primero, la época primitiva. En la época primitiva, el hombre siempre ha trabajado para subsistir, tratando de ejercer sus actividades con mayor efectividad posible. En otras palabras, ha aplicado una ley que se llama la ley de oro de la administración, que consiste en obtener los máximos resultados con el mínimo esfuerzo. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, cuando el ser humano ha empezado a evolucionar, lógicamente que ha necesitado de una compañía, de una pareja, alguien, ¿no? Su compañía. Ha necesitado empezar a sobrevivir, ¿no? Y a posesionarse en lugares en donde ya no, él dejaba de lado a ser una persona que vaya recorriendo de lugar a lugar y se ha asentado. Y al asentarse ha tenido que tener muchas necesidades. Dentro de esto, en la época primitiva, la administración, las primeras luces que ha dado por distintos objetivos. El primer objetivo de los primitivos, ¿qué era? A ver, alguien que me dice, ¿cuál ha sido su primer objetivo de la época primitiva? De descubrir el fuego. Exacto, el fuego, ¿no? Esa ha sido su estrategia primordial de la gente primitiva, ¿no? ¿Por qué? Porque ha visto de que sus comidas podían calentar, podían comer de buena manera, de forma más agradable, ¿no? Posteriormente a ello han empezado, ¿no? A reunir un montón de gente y han empezado a escoger líderes. Y los líderes han tenido la necesidad de saber administrar, delegar funciones, ¿no? Decir, bueno, este grupo se va a ocupar de la casa, este grupo se va a ocupar de cocinar, este grupo se va a ocupar de cultivar y así, ¿no? Entonces, como podemos ver, en la época primitiva ha existido un esfuerzo, el esfuerzo de la sobrevivencia que se llama la ley de oro, ¿ya? La época primitiva cuenta que cuando el hombre comenzó a trabajar en grupos, surgió de manera incipiente, de una manera incipiente la administración, como una asociación de esfuerzos para lograr un fin determinado que requería de la participación de varias personas. Con el descubrimiento de la agricultura, el hombre se hizo sedentario y necesitó coordinar mejor sus esfuerzos para la siembra, el almacenamiento de las cosechas y en consecuencia aplicó formas de administración en la agricultura. ¿Qué quiere decir? Que la gente, cuando ya empezó a lograr
pequeñas comunidades, se puede decir, grupos sociales, se asentaron en un lugar y vieron de que ellos podían cultivar sus alimentos. Entonces empezaron a crecer de alguna manera y a asentarse, posesionarse de terrenos, ¿no? Por otro lado, no se quedó ahí, sino que va avanzando la humanidad. Ello conlleva a las grandes civilizaciones. Esas grandes civilizaciones que han existido antes de Cristo, por si acaso, ¿no? Con la aparición, por ejemplo, del Estado, lo cual señala el medio de la civilización, surgieron la ciencia, la literatura, la religión, la organización política, la estructura, el urbanismo, y más que todo en Mesopotamia e Egipto. Las sociedades se dividieron en clases sociales, el control del trabajo y colectivo y el pago de tributo en especie, bases en las que se apoyaban las civilizaciones. Obviamente existía la administración más compleja. Estas grandes civilizaciones, si bien hablamos de estas grandes civilizaciones, estamos hablando de qué civilizaciones antiguas, a ver, que han existido antes de Cristo. Los nómadas, dice. ¿Los quiénes? Los nómadas. No, civilizaciones ya antiguas. Porque en la época primitiva sí había nómadas, pero ya cuando nos hemos vuelto en una civilización, o sea, la gente más racional, ya hemos formado estados. A ver, les voy a dar un hito. Los griegos. ¿Qué cultura Y los romanos. Los romanos. Después, Los egipcios. los egipcios, ¿no? Son culturas grandes que nos han dejado un, como se dice, un sinfín de conocimientos. Son civilizaciones que han ido avanzando según a la época, con medios tecnológicos y conocimientos tecnológicos y posicionándose como administradores de una forma en la que la sociedad les ha entendido, ¿no? Por ejemplo, dentro de estas civilizaciones existía un código, el código Hammurabi. El código Hammurabi nos indicaba lo siguiente. Nos decían que si el albañil construye una casa y su trabajo no es correcto y la casa se derrumba matando al dueño, el albañil será castigado con una pena de muerte. Desde esta época es evidente la preocupación por obtener la máxima productividad bajo gran responsabilidad. Por ejemplo, estas grandes civilizaciones eran demasiado extremistas. A eso se refiere este código Hammurabi. Que las personas tenían que hacer de buena manera su trabajo, porque si no hacían de buena manera su trabajo, su castigo no era pues la cárcel, su castigo era la muerte. Y muchas veces, no solamente la muerte de ellos, sino de sus futuras generaciones, o sea, sus hijos, sus cosas, prácticamente todos morían, ¿no? Los proyectos de construcción, por ejemplo, requirieron de un gran número de hombres y una mayor especialización del trabajo. Esta situación originó nuevas formas de trabajo y el ejemplo de especificaciones y procesos de la administración más efectivos. Por ejemplo, estas civilizaciones que han demostrado un desarrollo tanto económico, político, arquitectónico y legislativo, han desarrollado grandes, se puede decir, grandes proyectos, ¿no? Para hoy en día los vemos como, ¿cómo les digo? Si uno se va a esos lugares, decimos, ¿cómo siempre han movido estas piedras? ¿Cómo siempre han podido hacer? Si ahora a duras penas tenemos que contratar unos tráileres grandes y en esa época no había, ¿no? Y a veces uno se pone a pensar en la mitología de ellos, dice, ¿será que habrán sido gigantes que podían haber llevado semejantes rocas? O sea, uno se pone a pensar muchas cosas, ¿no? Pero sin embargo, simplemente ha habido una administración muy efectiva en esa época, ¿no? Ahora, después de ello, ha habido una administración en la que la época antigua se ha basado también en la antigüedad greco-latina, cuando ya estaba el antes y después de Cristo. Sin duda, Grecia es cuna de la civilización occidental, es un ejemplo claro del empleo de la administración. Es una Grecia donde surge la democracia. Además,
Fue la cuna de la filosofía, la medicina, historia, matemáticas, astronomía y bellas artes. Sin embargo, si nosotros vamos a ver esta enorme, se puede decir, este enorme grupo social de Grecia, que ha ido desarrollando distintos aspectos que hoy en día la sociedad nos regimos sobre estas normativas, sobre estas leyes, vamos a ver de que ellos han tenido una administración buenísima, tanto en la literatura como en la legislación, como en la arquitectura, ¿no? Otro de los imperios grandes que ha podido ayudarnos también a la administración, dice que es la administración romana, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos también tienen muchos logros en el lado más que todo legislativo, ¿no? El avance de esta época se sustentó en la organización social, política, militar, económica. La administración se ejercía mediante una estricta supervisión del trabajo y castigo físico. Con la aparición del cristianismo surgieron nuevas formas de administración en el año 325, cuando el concilio de Nicea establece la organización y lineamientos de la doctrina cristiana y se crea el Imperio Romano de Occidente y Oriente. La capital del imperio se traslada a Bizancio y se establece el papado. Es precisamente la organización de la Iglesia Católica la que genera una estructura de administración que aún se aplica en los principios de la autoridad jerárquica y disciplina, la organización de las que prevalece la administración. De hecho, la gran parte de los modelos de la administración se fundamentan en forma de organización en la Iglesia y en los ejércitos. En esta época tan especial, se puede decir, lo que estos imperios grandes tratan de hacer con la administración, primero, ellos lo que hacen es dividir a la población, ¿no? En esclavos, en servidores, en personas de la alta sociedad, así, ¿no? Entonces, ellos se aprovechan de cierta manera del trabajo de los demás para que ellos subsistan, como se dice, rascándose la pancita, ¿no? Y aquí aparece el cristianismo, viendo esa diferencia social que había, ¿no? Esa explotación. El cristianismo no aparece para decir, no, ustedes ricos tienen que darles a los pobres para que trabajen, para que ustedes también trabajen, no, sino que el cristianismo aparece para decirles de que todos tenemos derecho al trabajo, pero también a gozar del trabajo. Y alguien que dijo una palabra clave, denle al César lo que es del César y denle a Dios lo que es de Dios, ¿no? ¿Qué quería decir con esto? Por ejemplo, que el trabajo, cuando uno se esfuerza, tiene que ganar lo necesario. Pero también tiene que dar a su comunidad, o sea, para que siga habiendo, manteniéndose el orden. Ese era el sentido de la administración de la iglesia, o sea, del cristianismo. Pero cuando ven estos grandes imperios de que era un peligro, de que se les dé derechos a las personas, entonces ellos empiezan a realizar una persecución y una matanza de personas, ¿no? De castigarlos, de dividirlos. Pero posteriormente a eso se dan cuenta de que no va a funcionar. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Agarran y dicen, bueno, pues vamos a crear una iglesia católica, en donde sí se va a creer en Jesucristo, se va a creer en Dios, pero también vamos a tener un método de manipulación. Por eso es de que la iglesia en esa época prácticamente agarra pues distintas riquezas de las personas también, ¿no? Y ahí pasamos a la época de la Edad Media. En la Edad Media es una época en donde también existen muchos cambios. Uno de esos cambios dice que es el feudalismo. Existe el feudalismo. Las relaciones sociales se caracterizan por un régimen de servidumbre. La administración del feudo estaba sujeta al criterio del señor feudal, quien controlaba la producción del siervo. Aparecieron los talleres, los genios y las formas de organización con una administración más compleja. En esta época se hace patente la fuerte disciplina que requerían el aprendizaje de los talleres artesanales.
Con el desarrollo del comercio, proliferaron los pequeños talleres y los comerciantes. Intervinieron como los intermediarios entre el productor y el consumidor. Empezaron a movilizarse entre diversas regiones y surgieron la necesidad de fijar especificaciones similares a nuevas garantías y otros medios para establecer el equivalente a la administración de aquella época. Acá, por ejemplo, ya existe una división de clases sociales bien marcada. Por ejemplo, los grandes señores, los varones o caballeros, los hidalgos o infanzos, los villanos y los siervos, ¿no? En los cuales tenían una forma de administración primero social para poder manejar recién lo económico. Una forma para satisfacer las nuevas necesidades fueron los gremios asociados que existieron en Europa desde el siglo VIII hasta el siglo XVIII y que prácticamente eran monopolio integrado por artesanos que comercializaban de la ciudad en ciudad y estos se adhirieron a las normas administrativas que regían en este tipo de administración de los materiales, la naturaleza del proceso del producto terminado y la distribución de ellas mismas y las ganancias para alcanzar sus objetivos. En esta época, por ejemplo, se da el impulso a la comercialización. Esta época de la Edad Media, a ver, ¿a quién les hace recuerdo a algunos de ustedes? ¿Cómo recuerdan la época de la Edad Media? A ver, ¿alguien de ustedes me puede decir? Janet Mamani, ¿has debido avanzar en el colegio? ¿A qué te hace recuerdo? Dice, no es al... Ay, se me olvidó, ahorita estaba en la punta de mi lengua. Dice Evelyn, la llegada de Colón, la Edad Media. A ver. A la monarquía, dice. Sí, había una monarquía. Pero a ver, ¿a qué película les a ver, eso van a decir? ¿A qué película se asemeja más o menos la Edad Media? ¿En qué película se demuestra la Edad Media? Un héroe que todos los niños miran. Un héroe de Inglaterra que era. A ver. Cristóbal Colón. No. No, de Inglaterra. No de España. Robin Hood. Robin Hood. Un santo que tenemos, por ejemplo, que ha vivido en la época de la Edad Media, San Francisco de Asís, ¿no? Ha sido una época en donde existía la monarquía, existía el feudalismo, existían reyes, subreyes, condes, todos ellos, en los que han implementado primero una administración social, que quiere decir dividir a las personas, ¿no? En estratos sociales. Segundo, la división económica. Por ejemplo, uno por ser pobre no tenía, o sea, por nacer en cuna de pobre no tenía derecho a casarse con un millonario, o sea, con un rey, con un conde. Por más de que sea hermoso, no tenía derecho. Él tenía que ser pobre. Sí o sí eran sus reglas de ser pobre. Si nacía, por ejemplo, hijo de un herrero, él tenía que ser herrero. Si del herrero era su hija tenía que ser ama de casa o ahí de limpieza de algo, ¿no? Era un régimen en donde se establecían los parámetros según lo que le convenga al rey. Aquí no se hacía lo que los demás decían, ¿no? Entonces tenían un método administrativo más que todo social, de control social, ¿no? Bueno, ya se nos va a terminar, esta sería la última. Ya son 3, ¿no? 13. Así es, sí. Ya. Estaríamos terminando con esto. Por hoy no les voy a dar tareita. La tareita les voy a dar para el día viernes, para presentar en plataforma también, ¿ya? La tareita va a ser, puede ser de forma escrita o puede ser en forma digital con computadora,
Espero que ustedes lo entiendan, no es copia-paste por si acaso, ¿ya? Y se les va a dar los parámetros para